Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Lux, por si no me conocíais. Y bueno, recordaros que todas las semanas os subo 2 casos de True Crime, ¿vale? Que son los martes y los viernes. Para que lo sepáis y estéis pendientes. De todas maneras, suscribiros y activar la campanita para que recibáis todas las notificaciones de cada vez que subo vídeo. Y por favor, suscribiros al canal, que el 80% de la gente pues no está suscrita al canal. Y yo os lo agradezco mucho que os suscribáis, me deis like y que pongáis un comentario, que me encanta leeros y además ayuda al posicionamiento del vídeo. Y bueno, hoy os voy a hablar de un caso en el que hay mogollón, pero mogollón de información, ¿vale? Ya que una de sus protagonistas luego se convirtió en una escritora famosa. Estoy hablando de Anne Perry, que falleció hace poquito y que además es una de mis escritoras favoritas. Yo la conocí a raíz de este caso, me entró curiosidad y busqué sus libros y la verdad es que está muy bien. Yo os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, como os digo, tenemos 2 protagonistas. Os voy a hablar primero un poquito de ellas y luego ya os comento pues su personalidad y entraremos con el caso. Así que sin más, os dejo con el vídeo. Juliette Hulme nació el 28 de octubre del año 1938 en Inglaterra. Era hija del doctor Henry Hulme, que había estudiado matemáticas y física, es decir, que no era doctor en medicina, sino que era matemático y físico, y en 1936 consiguió un puesto en la Universidad de Liverpool, que es ahí donde conocería a Hilda, su futura esposa. Se casaron además muy rápidamente y juntos se mudaron a Londres, y poco después Hilda descubrió que estaba embarazada de su primera hija, que es Juliette. Hilda nunca tuvo mucho instinto maternal y no estaba muy unida a su hija. Henry trabajaba investigando temas relacionados con la guerra, porque recordemos que estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, y apenas pasaba tiempo en casa. Durante un bombardeo pasaría algo que marcaría a Juliette de por vida. Hilda estaba embarazada de su segundo hijo, Jonathan, y cuando empezaron a bombardear cerca de la casa donde residían, tenían que ir a un refugio antibombas, que además estaba en el jardín de su casa. Hilda corrió hacia él, dejando a su hija atrás, y al intentar entrar en el refugio antibombas, pues se quedó atascada. ¿Qué ocasionó esto? Que Juliette se tuviese que quedar sola del refugio, fuera del refugio antibombas, durmiendo bajo un arbusto en la nieve, completamente sola. Esto le causó evidentemente un estrés postraumático que le acompañó durante muchos años. Juliette tenía terrores nocturnos por la noche y se despertaba gritando muchas noches. La niña también se puso muy enferma por dormir en la nieve y tener que respirar los gases de las bombas, lo que le produjo una neumonía bastante fuerte que le dio lugar a manchas en los pulmones. Hilda consideraba que Juliette era un estorbo y no tenía ningún aprecio por su hija. Además, sufrió una depresión postparto y estuvo ingresada bastante tiempo en el hospital. Juliette entonces quedó a cargo de una vecina. Cuando tenía unos 5 o 6 años, el médico recomendó a Hilda que tenía que llevar a su hija a un lugar con un tiempo más cálido para que mejorase su enfermedad, ya que el clima de Londres pues no era muy apropiado para ella. Entonces Hilda decidió mandar a su hija con una enfermera a las Islas Barbados durante mucho tiempo. Cuando Juliette volvió a Inglaterra, contrajo una bronquitis severa y de nuevo la enviaron con absolutos desconocidos a las Bahamas. Como su enfermedad no mejoraba, pasó 2 años en cama. En 1947, cuando su padre regresó a casa, aceptó un nuevo puesto de trabajo en Nueva Zelanda como rector de la Canterbury College. Toda la familia se iba a mudar a Nueva Zelanda con él, pero primero mandaron a Juliette, que volvió a estar otra vez sola con unos absolutos desconocidos, esperando que su familia se mudase a Nueva Zelanda. La familia fue bastante bien recibida al principio en Nueva Zelanda, pero debido a que Henry era bastante antisocial y que Hilda era una arrogante, pronto la comunidad les dio de lado. También corrían rumores que Hilda era infiel a su marido. Juliette, por todo el tiempo que pasó absolutamente sola, empezó a desarrollar mucha imaginación y jugaba con amigos imaginarios.
cosa que a su madre le horrorizaba, ya que Juliette se comportaba como una niña y no le gustaba que su hija necesitase cuidados o afecto por parte de ella. La verdad es que la madre era una joyita. Sus padres le acabaron mandando a un internado que estaba bastante lejos de su casa y en esta época le realizaron un test de inteligencia para saber su coeficiente intelectual, en el que sacó una puntuación de 170, que es una puntuación bastante por encima de la media. Es por ello que los padres decidieron matricular a Juliette en el instituto Christchurch, que tenía mucho nivel. Como siempre, os pido perdón por mi pronunciación en inglés. Juliette apenas se relacionaba con el resto de alumnos, ya que se consideraba bastante superior a ellos. Había heredado la arrogancia de su madre, pero allí conoció a quien sería su mejor amiga, Pauline Ripper. Juliette era completamente diferente a Pauline. Juliette era alta, esbelta, preciosa, con un cabello rubio. En cambio, Pauline era bajita, morena y bastante robusta. Ahora nos toca profundizar un poco en el pasado de nuestra segunda protagonista, que como habréis adivinado es Pauline. Pauline Ripper era hija de Herbert y de Honora Ripper. Herbert había tenido un matrimonio previo con una enfermera llamada Luisa y no se pudo volver a casar, aunque fue la pareja oficial de Honora Parker. De ahí el nombre del caso, que es Hulme y Parker, no Ripper. Herbert conoció a Honora en un despacho de contables, donde ambos trabajaban. Herbert en ese momento seguía casado con Luisa y tenía 2 hijos con ella. En 1931 compró un anillo de compromiso a Honora y se fugaron juntos, dejando a la familia de Herbert atrás. En septiembre de ese año de 1931 fue detenido por el abandono de su mujer y Luisa jamás le concedió el divorcio. La pareja tuvo 4 hijos. El 26 de mayo de 1938 nació Pauline Yvonne Ripper. A los 5 años, Pauline desarrolló osteomielitis en una pierna, que es una infección de la médula ósea, que es una enfermedad bastante dolorosa y peligrosa para la salud. Debido a esto, Pauline sufrió muchas operaciones y estuvo en el hospital durante 8 meses. Después de 2 años mejoró, pero le quedó una cojera en la pierna y un dolor crónico. La familia se mudó a una zona donde no había apenas niños. De hecho, en la clase de Pauline estaba ella sola con el profesor. Honora empezó a trabajar de secretaria, lo que provocó que se le agriase bastante el humor, y tenía poco tiempo para sus hijas. Su última hija, que tuvo con 42 años, nació con el síndrome de Down, obligándola a dejar el trabajo para encargarse de ella. Al final mandaron a la pequeña a una institución mental para niños con necesidades especiales. Esto, aunque nos parezca horrible ahora mismo, en la época era bastante normal, ya que no se conocía mucho sobre este tipo de condición. Honora se puso entonces otra vez a trabajar, ya que tenían dificultades económicas, y la relación entre Pauline y su madre era bastante mala. Como la familia no tenía mucho dinero, aprovechaban las habitaciones extras que tenían en la casa para alquilársela a hombres jóvenes. En 1952 empezó a estudiar en el instituto de Christchurch, que es el mismo que os he mencionado antes, donde estudiaba Juliette. A Pauline le encantaba leer y hacer esculturas con arcilla. Pauline y Juliette, como tenían problemas de salud, esto les permitía librarse de algunas actividades escolares y con lo cual pasaban bastante tiempo juntas y se hicieron mejores amigas. En 1905 eran ya completamente inseparables. Ambas eran insaciables lectoras y además escribían historias y poesía juntas. Juliette le enseñó a Pauline su mundo de imaginación y interpretaban obras de teatro que le gustaban o también interpretaban obras de teatro que ellas mismas escribían. Pauline admiraba muchísimo a Juliette y empezó a pasar todo el tiempo que podía en su casa. Al principio, Juliette era la que tenía la personalidad dominante y Pauline seguía todo lo que le decía su amiga. Al pasar tanto tiempo en casa de Juliette, Pauline empezó a adorar también a la familia de Juliette y empezó a pasar más tiempo en casa de Juliette que en su propia casa. En el mes de agosto vivirían una experiencia que todavía las uniría más y les marcaría bastante. Salieron a dar una vuelta con sus bicicletas por el campo y cuando llegaron a un prado, ambas dijeron que habían entrado en un estado de éxtasis y felicidad. Se quitaron casi toda la ropa y empezaron a correr y bailar por el campo. Pauline reconoció después que ese momento fue en el que se convirtieron en algo más que amigas.
Estaban tan distraídas en su felicidad que olvidaron vestirse a la hora de volver a casa. Juliet y Pauline estaban tan metidas en su mundo de fantasía que dejaron de dormir por las noches para poder seguir escribiendo, montar picnics nocturnos e incluso salir a caballo. En las Navidades de 1952, Pauline recibió un regalo que se convertiría en una de las pruebas principales del caso, y es que fue un diario que empezaría el 1 de enero de 1954. No os lo he comentado antes, pero este caso seguramente os sonará bastante porque Peter Jackson, el director de la película del Señor de los Anillos, que seguramente es por la que más la conoceréis, hizo una adaptación de este caso bastante fidedigno en una de sus películas que se llama Criaturas Celestiales. De hecho, en esta época, Pauline escribiría un poema que daría nombre a la película. El poema se llamaba Las que adoro. En este poema idealizaba su relación y habla de ellas como si fueran hermanas. Pauline deseaba que los Hulme hubiesen sido sus padres y así poder vivir junto a su querida amiga Juliet. Mientras tanto, en el instituto empezaron a correr rumores. Era evidente que ambas chicas eran pareja, ya que no se relacionaban con nadie más, siempre iban cogidas de la mano y además se besaban continuamente. La directora del instituto entonces llamó a Hilda, la madre de Juliet, para decirle lo que estaba pasando y que creía que las niñas eran lesbianas y que tenían una relación. Hilda no le importó el aviso de la profesora, ya que le venía bastante bien que ambas niñas pasaran tiempo juntas, porque así pues se podía desentender un poquito de Juliet. Juliet y Pauline pasaron las vacaciones juntas en casa de Juliet, lo que provocó que se estrecharan más los lazos entre ellas, y además también que se estrecharan los lazos entre Pauline y los padres de Juliet, los Hulme. En este momento, Hilda le dijo a Pauline que ojalá Pauline fuera su hija, cosa que Pauline se lo tomó demasiado literal. Las fantasías de las dos amigas cada vez se metían más en su mundo real. Sus historias cada vez además se estaban volviendo más violentas y sangrientas. Creían que eran seres superiores y que podrían entrar en un mundo ficticio que ellas estaban esperando. En primavera, los padres de Juliet se tendrían que ausentar durante 3 meses debido a un viaje de trabajo que tenía que hacer el padre de Juliet. Honora Ripper entonces se ofreció a cuidar de Juliet mientras estaban sus padres ausentes. Esto nunca llegaría a pasar, ya que a Juliet fue diagnosticada de tuberculosis. Y sí, ¿adivináis qué pasó con el viaje de los padres? Efectivamente, no lo cancelaron y internaron a Juliet en un sanatorio, dejándola otra vez sola. En este momento, ambas niñas tenían 14 años y se empezaron a escribir cartas a diario. Pero en este momento estaban firmando con nombres que ellas mismas se habían puesto, Charles y Lance. Además, cabe destacar que Pauline tenía bastante miedo que a Juliet le pasara algo y deseaba también poder tener la tuberculosis para poder estar más tiempo con Juliet. En ese momento también ambas renegaron a su religión cristiana y crearon la suya propia, en la que los santos eran actores, cantantes y artistas que ellas admiraban. Mientras Juliet estuvo en el hospital, Pauline, debido a la soledad que sentía, ya que al pasar tanto tiempo con Juliet, digamos que había perdido como el saber cómo estar sola, tenía bastante carencia de afecto emocional, empezó a tener una relación con uno de los hombres jóvenes que estaban en la casa de suya, porque si recordáis, pues esta familia alquilaba habitaciones a hombres jóvenes. Con esta primera relación no pudieron, digamos, llegar a tener relaciones. Y además, el padre, cuando les pilló, echó al chaval de la casa. Pero Pauline se las ingenió para visitar al chico en su nueva casa y perdió la virginidad con él. El 9 de septiembre dieron de alta a Juliet, aunque no estaba del todo recuperada. Los padres habían vuelto y Hilda notó que su hija tenía bastante resentimiento, porque Pauline pues había tenido un affair. El 28 de octubre era el cumpleaños de Juliet y Pauline cortó definitivamente la relación que tenía con aquel chico. Se sospecha que esto fue por la petición de Juliet, pero no se confirmó. Aún así,
Pauline se escapaba muchas noches para ver al chico. Juliet y Pauline en esta época se hacían llamar Deborah y Gina. No solo se llamaban entre ellas, sino que hacían a los demás, también a su familia, llamarles por ese nombre. En diciembre, Henry y Hilda empezaron a preocuparse por la relación que tenían ambas amigas. Y Henry pidió a un psicólogo, que era el doctor Bennett, que por favor examinase a Pauline. No a su hija, a Pauline. Los padres de Juliet pensaban que tenían una relación homosexual y que esto posiblemente era culpa de Pauline. Honora accedió a llevar a su hija al psicólogo, pero lo que realmente le preocupaba no era que tuviese una relación con Juliet, sino que tuviese un trastorno alimentario, ya que Pauline había perdido muchísimo peso y llevaba 6 meses sin tener el periodo. El doctor Bennett dijo que estaba casi seguro que su hija tenía una relación homosexual, pero que no se preocuparan porque esto seguramente era una fase. Aún así, los padres de ambas decidieron poner distancia entre ambas chicas y es por eso que Pauline empezó a odiar a su madre, ya que le quería quitar lo que más quería, que era su relación con Juliet. En enero permitieron verse a ambas, ya que se echaban bastante de menos y porque se habían portado lo suficientemente bien para que les levantasen este castigo. Ambas tenían el plan de fugarse a Hollywood y cuando Juliet pilló a su madre con su amante vieron la oportunidad de chantajearla para así poder conseguir su sueño. Pero Henry ya estaba al tanto de la situación. Aún así, esto fue la gota que colmó el vaso y decidió divorciarse de su mujer y llevarse a su hija, que la metería en un internado en Sudáfrica hasta que tuviera el suficiente dinero para poder llevarla consigo a Londres. Esto destrozó a ambas chicas, ya que las querían separar nuevamente. Pauline estaba pasando además por un mal momento en el que tenía pensamientos autolíticos, que iba escribiendo en su diario. Pero a poco estos pensamientos cambiaron por pensamientos homicidas, ya que pensaba que la culpa de todo esto la tenía su madre. Como Juliet se iba a marchar dentro de poco, los padres de ambas dejaron que las chicas se siguieran viendo, porque total, como Juliet se iba a ir, pues no iba a hacer esto ningún daño. En esta época, Hilda, la madre de Juliet, cometió el error de insinuar que todos se irían a Londres, es decir, incluyendo también a Pauline. Pero Pauline se dio cuenta que si su madre seguía viva, nunca podría irse con Juliet. Le comunicó los planes que tenía a Juliet, quien se dice que se alarmó un poco, pero que tampoco se negó a la idea de su amiga. En junio de 1954, Pauline puso en su diario que ambas habían tenido su primera relación carnal. El 20 de junio, Pauline también escribió en su diario que había estado discutiendo con Juliet los detalles del plan para matar a Honora, su madre. Lo que haría que la idea de este plan se afianzara todavía más fue que Henry le dijo a Pauline que escribiría a su madre para pedirle permiso para llevársela a Sudáfrica, cosa que no era cierta y que solo se lo dijo para contentar a la niña. El plan de ambas era el siguiente: convencerían a Honora para ir a dar un paseo con ellas por el Victoria Park, que además ya habían estudiado la zona previamente y había un camino por el que apenas pasaba nadie. Juliet dejaría caer una piedra rosa al suelo y cuando Honora se agachara para mirarla, Pauline le golpearía la cabeza con una bolsa de arena hasta que ésta se muriese. Después dirían que se había caído y que se había golpeado la cabeza y que era un accidente. Esto a ambas les parecía el plan perfecto. No sé vosotros, pero yo veo lagunas en el plan. El martes 22 de junio ocurriría el que Pauline llamaba el evento feliz. Fueron al parque, tomaron un té y se puso el plan en marcha. Tras caminar un rato, Honora no quería continuar, ya que el camino era más difícil de lo que había imaginado. Así que tuvieron que ajustar el plan. Delante iba Juliet, después Honora y después Pauline, con la mano en el bolsillo, que era donde guardaba el ladrillo, ya que habían cambiado la idea de arena por un ladrillo, que además el ladrillo estaba metido en una media.
Juliet tiró entonces la piedra rosa y llamó a ambas para que miraran como si se la acabase de encontrar. Honora se agachó para ver la piedra mejor y Pauline la empezó a golpear con la media. Pero, como es normal, pues Honora no murió del primer golpe y empezó a intentar protegerse, mientras Pauline la estaba golpeando repetidamente. Honora intentó escapar, pero Juliet la redujo y la mantuvo en el suelo. Entonces cogió el arma homicida y empezó a golpear a Honora ella misma. La media se rompió. Juliet entonces se sentó encima de Honora y fue entonces cuando Pauline cogió el ladrillo y empezó a golpear a su madre una y otra vez. Ahora, como todos nos hemos dado cuenta, era imposible justificar que Honora se había caído de forma accidental y que se había golpeado en la cabeza. De todas formas, fueron corriendo al principio del parque donde se encontraba el puesto del té. Y Pauline decía, mami ha tenido un accidente, mami se ha muerto. Pauline dijo que su madre se había caído y golpeado con una roca. Pero esto, las personas que estaban en el puesto de té les parecía imposible, ya que el brazo de Pauline estaba cubierto de sangre. Ambas chicas evidentemente se querían quitar la sangre cuanto antes, así que la mujer del puesto del té fue a llevarlas para que se pudieran limpiar. La dueña del establecimiento se dio cuenta que a Juliet se le escapó una sonrisilla. Cuando la mujer llamó a los padres de las chicas, solo pudieron localizar a Henry. Pauline dijo que su madre se había caído y que se había golpeado múltiples veces contra un ladrillo. En este momento mi pregunta es, ¿en serio creías que esto iba a colar? ¿Que tu madre se iba a caer y que se iba a golpear repetidamente con un ladrillo? Esto es lo que Pauline dijo. La policía tenía claro que esto no había sido un accidente, que había sido un asesinato. Honora tenía múltiples heridas, además de heridas defensivas en los brazos. También encontraron la media y el ladrillo, que es el arma del crimen, y supieron rápidamente quién había cometido el crimen. Una vez en casa, Hilda registró todas las pertenencias de las chicas y decidió esconder el diario y algunos otros papeles que podían incriminar a ambas. La policía interrogó a Pauline y contó su versión de los hechos. Juliet respaldó esta versión, pero más tarde, por consejo de su padre, cambiaría la versión para poder, digamos, quitarse el marrón de encima. Dijo que cuando encontró la piedra rosa se puso a buscar la joya a la que pertenecía esta piedra y que entonces escuchó muchos gritos, que ella no había visto nada y que cuando fue a donde estaba Pauline, ella le contó que su madre se había caído y Juliet le había creído y decidió apoyarla porque era su amiga. Inicialmente creyeron a Juliet y volvieron a interrogar a Pauline y esta decidió apoyar la versión de Juliet ya que la amaba muchísimo. Pauline en prisión siguió escribiendo en su diario contando lo que en realidad se había ocurrido y que era ella la que iba a cargar con la culpa. Pero este diario fue la prueba para descubrir que lo que habían dicho Pauline y Juliet pues no era cierto y que Juliet también era culpable. Entonces Juliet fue arrestada y la metieron en la misma celda con Pauline. Los guardias además describieron que esto era como una fiesta de pijamas en lugar de dos chicas condenadas metidas en la cárcel por asesinato, todavía no estaban condenadas. Los Hulme contrataron a un abogado bastante prestigioso que les recomendó que alegara locura. Henry Hulme decidió entonces, no os va a sorprender nada este dato, abandonar otra vez a su hija para irse a Londres. El padre de Pauline contrató a un abogado que era amigo de la familia y que no estaba especializado en derecho penal. Las amigas declararon que habían tenido una locura compartida y durante el juicio les tuvieron que llamar bastante la atención porque se estaban intercambiando notitas entre ellas, como si fuese esto la clase, ¿sabes? El 28 de agosto de 1954 se las declaró culpables. Si hubiesen sido mayores de edad se las hubiese condenado a la horca, pero como eran menores de edad se las condenó a cárcel
por un tiempo indeterminado. La mayor preocupación de las chicas no era ir a la cárcel, sino que no pudieran cumplir condenas juntas y que les mandaran a centros penitenciarios diferentes, que es lo que pasó. Tras el escándalo, Kilda, la madre de Juliet, cambió su nombre a Mary Ann Perry, cogiendo así el apellido de su amante. Pasaron tan solo 5 años y medio de prisión y en noviembre de 1959 fueron puestas en libertad y se les cambió el nombre en secreto para que pudieran rehacer sus vidas. Juliet es entonces cuando se pasaría a llamar Ann Stewart y Pauline Hilary Nathan. Pero la condición de ponerlas en libertad era que no podrían volver a ponerse en contacto la una con la otra, ni por teléfono, ni por carta, ni en persona, ni nada. Ann Stewart se cambió el nombre a Ann Perry y se mudó a Estados Unidos. Como os he comentado, Ann Perry seguramente os sonará porque es una escritora de varios bestsellers, especializándose en la novela policíaca en la época victoriana. La saga de libros más famosa que yo creo que tiene, por lo menos más a mí es la que más me gusta, es la del inspector Pitt. Ann murió recientemente el 10 de abril de este mismo año, de 2023, a causa de un infarto. Por lo que se sabe, Juliet y Pauline nunca volvieron a ponerse en contacto la una con la otra. Hilary Nathan vivió un tiempo en Nueva Zelanda, pero estaba harta de la vigilancia de las autoridades, así que se mudó a Inglaterra e ingresó en un convento y se convirtió en devota. Actualmente reside en las Islas Orcadas y nunca se casó ni tuvo hijos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Es un caso, como veis, bastante complicado, con muchísimos datos. Lo he intentado resumir todo lo posible. Posiblemente me falten datos, lo siento, pero yo creo que he cogido los datos más relevantes de esta historia. Lo que os quería preguntar es si os parece que esta condena fue justa. O sea, daros cuenta que estas dos chicas eran menores, pero mataron a la madre de una de ellas con un ladrillo, todo premeditado. ¿Creéis que la condena fue justa? ¿Creéis que de verdad tenían locura? ¿Que no sabían lo que estaban haciendo? ¿O que sí que eran conscientes plenamente de los actos? No sé si conocéis a Ann Perry, pero yo os recomiendo mogollón sus libros. A mí me gustan un montón, sobre todo la saga del inspector Pitt, como os he dicho. Yo descubrí este caso a raíz de la película de Peter Jackson y la verdad es que me puso un poquito a investigar sobre Ann Perry y así es como acabé descubriendo sus libros y la verdad es que bastante satisfecha con el descubrimiento. Pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Dejadme un comentario de verdad con lo que pensáis, un fuerte like y si no estáis suscritos, suscribiros por favor, que estoy intentando llegar a los 1000 suscriptores. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!